Uno de los engaños más peligrosos dentro de la vida cristiana es aprender a hablar correctamente de la gracia mientras el corazón sigue negociando con el pecado. Hay personas que pueden repetir que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, y aún así usar esa verdad santa como un refugio para una vida sin guerra espiritual. Pero también hay otros que al escuchar que somos justificados sin las obras de la ley, reaccionan con temor y sospecha, como si el evangelio de la gracia debilitara la santidad. Romanos 6 nos coloca frente a ambos errores y los destruye desde la raíz. El legalista teme que la gracia produzca libertinaje. El antinomiano afirma que la gracia le da permiso para vivir como quiera. Pablo responde a ambos mostrando que ninguno ha entendido la unión del creyente con Cristo. La pregunta con la que inicia este pasaje no es académica. Es una pregunta que revela cómo razonamos cuando no hemos sido gobernados por el evangelio. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no sería lógico pensar que más pecado dará más ocasión para que la gracia brille? Esa lógica parece astuta, pero es moralmente perversa. No nace de un corazón quebrantado por la misericordia de Dios, sino de una mente que quiere conservar el pecado y usar la doctrina como protección. La gracia bíblica no es una licencia para continuar en esclavitud. La misma gracia que perdona al culpable también lo arranca del dominio del pecado. La misma gracia que justifica también santifica. La misma gracia que nos declara justos en Cristo comienza a hacernos vivir como personas que ya no pertenecen al antiguo amo. Por eso Pablo responde con una expresión fuerte: de ningún modo. No es una corrección suave. Es una negación absoluta. Es como si dijera: eso no solo es incorrecto, es inconcebible. ¿Cómo podrían los que murieron al pecado seguir viviendo en él? Aquí Pablo no está diciendo que el creyente verdadero ya no puede caer, ser tentado o luchar dolorosamente con deseos pecaminosos. Si esa fuera su idea, no tendría sentido que luego ordene: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. La exhortación existe porque la lucha continúa, pero una cosa es luchar contra el pecado y otra es vivir reconciliado con él. Una cosa es caer y volver arrepentido a Cristo, y otra es instalarse bajo el dominio del pecado mientras se repite el lenguaje de gracia. No todo el que habla de gracia ha sido conquistado por la gracia. Esta palabra debe examinar a todo aquel que profesa fe. ¿Estoy usando el evangelio para descansar en Cristo o para no obedecer a Cristo? ¿Estoy apelando a la gracia porque odio mi pecado y necesito misericordia, o porque amo mi pecado y necesito una excusa? La diferencia no es pequeña. Un creyente verdadero puede caer profundamente, pero no puede hacer las paces con la esclavitud. Puede sentirse débil, avergonzado, cansado de la batalla, pero algo en su interior, producido por el Espíritu, aborrece aquello que antes justificaba. Si alguien puede vivir año tras año dominado por el pecado, sin arrepentimiento real, sin guerra interior, sin dolor santo, sin deseo sincero de obedecer, no debe consolarse diciendo que está bajo la gracia. Debe temblar, porque Pablo está diciendo que los que han sido justificados han sido introducidos en una nueva realidad. Esa nueva realidad se llama unión con Cristo. Este es el nervio del pasaje. La vida cristiana no comienza simplemente cuando una persona adopta ideas cristianas, se une a una iglesia, cambia de hábitos o participa en un rito externo. Comienza cuando Dios une al pecador con Cristo por medio de la fe, por la obra del Espíritu Santo. Todas las bendiciones de la salvación nos llegan porque estamos en Cristo. No recibimos salvación como si Dios nos entregara un paquete separado del Salvador. Dios nos da a Cristo mismo. En Él tenemos justicia, en Él tenemos vida, en Él tenemos perdón, en Él tenemos santificación, en Él tenemos esperanza. Fuera de Él, el hombre permanece en Adán, bajo culpa, corrupción, muerte y condenación. Pablo menciona el bautismo no para desplazar la fe,
ni para enseñar que el agua salva por sí misma, sino para señalar la realidad que el bautismo representa. Fuimos unidos a Cristo en su muerte. El bautismo cristiano proclama que el creyente no pertenece ya a su vieja historia bajo Adán. Proclama que Dios ha hecho algo decisivo. Hemos sido sepultados con Cristo para muerte. Hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Estas frases no son poesía religiosa, son verdades espirituales objetivas. El cristiano debe aprender a pensar sobre sí mismo conforme a lo que Dios ha hecho, no conforme a lo que el pecado le susurra en el momento de la tentación. Aquí hay una corrección necesaria. Muchos reducen el bautismo a un testimonio humano. Yo declaro públicamente que he creído. Eso es verdad, pero no es todo. El bautismo también predica al creyente. Le recuerda que su identidad no está definida por su pasado, por sus impulsos, por sus caídas, por sus antiguos amos, ni por sus vergüenzas. Le anuncia que Dios lo ha unido a la muerte y resurrección de Cristo. Cuando el pecado levanta la voz y dice, tú sigues siendo mío, el creyente debe responder con la verdad de Romanos 6. Fui crucificado con Cristo, ya no pertenezco a tu reino. No estoy diciendo que la batalla sea fácil. Estoy diciendo que el antiguo señorío fue quebrado. Esta verdad es vital porque muchos intentan luchar contra el pecado sin entender quiénes son en Cristo. Quieren vencer solo con remordimiento, promesas emocionales, disciplina externa, miedo a ser descubiertos o vergüenza social. Pero ninguna de esas cosas puede producir santidad profunda. La santidad cristiana brota de una identidad nueva. No peleamos para llegar a estar unidos a Cristo. Peleamos porque hemos sido unidos a Cristo. No buscamos obedecer para que Dios finalmente nos acepte. Obedecemos porque en Cristo ya hemos sido recibidos y ahora vivimos bajo un nuevo Señor. El legalismo dice obedece para vivir. El evangelio dice en Cristo has recibido vida. Ahora anda en novedad de vida. Pero si esto es verdad, entonces no podemos seguir hablando de libertad cristiana como si Cristo nos hubiera liberado para satisfacer deseos antiguos con menos culpa. La libertad cristiana no es permiso para acercarse más al pecado sin condenación visible. Es poder, por gracia, para decirle no al amo que antes no podíamos resistir. Es libertad para presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es libertad para restringir incluso cosas legítimas cuando no edifican, cuando alimentan deseos desordenados o cuando dañan al hermano. Cristo no derramó su sangre para que protegiéramos nuestra carne con vocabulario teológico. Nos libertó para Dios. Entonces la pregunta inicial de Pablo vuelve con fuerza. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se trata de perfección sin lucha. Se trata de dominio. Se trata de señorío. Se trata de identidad. ¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿A quién obedecen tus miembros? ¿Ante qué deseos te rindes como si todavía fueras esclavo? Romanos 6 no nos permite refugiarnos ni en legalismo ni en libertinaje. Nos lleva a mirar a Cristo, a entender nuestra unión con Él y a comenzar desde ahí la batalla real por una vida santa. Pablo no quiere que el creyente mire primero a su fuerza de voluntad, ni a su historia moral, ni a la intensidad de sus emociones religiosas. Quiere que mire a lo que Dios ha hecho al unirlo con Cristo. Esa es la base de la santificación. Si empezamos en otro lugar, terminaremos cayendo en desesperación o en orgullo. El que empieza mirando su desempeño, cuando fracasa, se hunde. Cuando avanza un poco, se infla. Pero el que empieza mirando su unión con Cristo aprende a pelear desde una realidad estable. Ya no pertenece al viejo reino. Ha sido trasladado. Ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo, ha resucitado con Cristo para andar en vida nueva.
Por eso es tan importante notar que Pablo habla en voz pasiva. No dice que nosotros nos crucificamos a nosotros mismos. No dice que nosotros nos sepultamos a nosotros mismos. No dice que nosotros nos injertamos en Cristo por nuestra capacidad espiritual. Dice que hemos sido bautizados, hemos sido sepultados, hemos sido unidos. Nuestro viejo hombre fue crucificado. El sujeto recibe la acción. Dios es quien actúa. Dios toma al pecador, lo une a su hijo, lo saca de Adán, lo coloca en Cristo, rompe el señorío del pecado y lo introduce en una nueva vida. La santidad cristiana no comienza con una resolución humana, sino con una intervención divina. Esto no elimina nuestra responsabilidad. La fundamenta, el mandato viene después del indicativo. Primero, esto es lo que Dios hizo. Luego, vive conforme a lo que Dios hizo. Muchos cristianos invierten ese orden y por eso viven agotados. Tratan de obedecer para sentirse aceptados. Tratan de vencer para convencerse de que pertenecen a Dios. Tratan de producir identidad mediante esfuerzo. Pero Pablo enseña lo contrario. Tú no peleas para convertirte en alguien unido a Cristo. Peleas porque Dios te unió a Cristo. Tú no resistes el pecado para crear una nueva identidad. Resistes porque ya no eres el mismo esclavo que antes eras. El bautismo ilustra esta realidad de manera visible. Cuando un creyente sumergido en el agua se está proclamando muerte y sepultura, cuando sale del agua se está proclamando vida nueva. Pero no debemos detenernos solamente en el aspecto externo. El agua no tiene poder mágico. El rito no salva a quien permanece incrédulo, pero el signo apunta a una realidad gloriosa. El creyente ha sido unido al Cristo crucificado y resucitado. Por eso el bautismo debe hablarle a nuestra fe. Debe recordarnos en días de tentación que no somos propiedad del pecado. Debe recordarnos en días de acusación que nuestra vida está escondida en Cristo. Debe recordarnos en días de frialdad que fuimos separados para vivir para Dios. Aquí muchos tropiezan porque reducen el cristianismo a categorías externas. Piensan que ser cristiano es pertenecer a una membresía, asistir a reuniones, conocer lenguaje doctrinal, evitar ciertos escándalos visibles o haber tenido una experiencia religiosa intensa. Pero Pablo va más profundo. El cristiano es alguien que está en Cristo. Esa expresión domina el pensamiento apostólico. En Cristo tenemos justificación. En Cristo tenemos redención. En Cristo no hay condenación. En Cristo somos nueva creación. En Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. La vida cristiana no es simplemente imitar a Jesús desde lejos, es participar por la fe en la vida del Cristo vivo. Esta unión es un misterio, pero no una metáfora vacía. Pablo la compara con el matrimonio. Un hombre y una mujer, al entrar en pacto, siguen siendo personas distintas, pero quedan unidos de una manera real, legal y práctica. Su unión no depende de que cada día sientan la misma intensidad emocional. Depende del pacto. Los sentimientos pueden fluctuar. El vínculo permanece. Así también, la comunión consciente del creyente con Cristo puede fluctuar. Hay días de gozo, días de sequedad, días de claridad, días de lucha. Pero la unión que Dios establece con Cristo no depende de la temperatura emocional del alma. Descansa en la obra de Dios. Esto trae consuelo, pero también confrontación. Consuelo porque el creyente débil no queda fuera de Cristo cada vez que siente su fragilidad. Su seguridad no está en su capacidad de sostenerse perfectamente, sino en el Salvador que lo sostiene. Pero confrontación, porque nadie puede decir que está unido a Cristo y vivir tranquilo bajo el dominio del pecado. El matrimonio crea una nueva pertenencia. Ya no se vive como si uno fuera independiente. La unión con Cristo crea una nueva lealtad. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no obedecemos al antiguo amo como si tuviera derecho legítimo sobre nosotros. Por eso Pablo puede decir que hemos muerto al pecado.
esta frase no significa que el pecado ya no esté presente ni que la tentación haya desaparecido. Si fuera así, el resto del Nuevo Testamento sería incomprensible. El pecado sigue siendo enemigo. Todavía seduce, presiona, engaña, promete, acusa, ofrece placer inmediato y esconde muerte, pero ya no es rey. Ya no tiene dominio legítimo sobre el creyente. Antes, en Adán, el pecado gobernaba como poder dominante. Aún nuestras obras aparentemente buenas estaban contaminadas por motivos torcidos, orgullo, temor, deseo de aprobación, búsqueda de gloria propia, pero en Cristo ha ocurrido un cambio de reino. La vieja identidad bajo Adán ha sido ejecutada. El creyente no es un esclavo que intenta convencerse de que es libre. Es un hombre libre que debe aprender a vivir como libre. Y aquí se vuelve práctica la doctrina. Cuando la tentación viene, no basta decir, no debo hacer esto. Eso es cierto, pero insuficiente. El creyente debe decir, esto ya no corresponde a quien soy en Cristo. Ese pecado no es mi Señor. Esa voz no tiene derecho de mandarme. Ese deseo no define mi identidad. Fui crucificado con Cristo. La batalla cristiana se pelea con verdad, no con teatro emocional. El pecado quiere que olvidemos quiénes somos. Quiere hablarnos como si todavía estuviéramos en cadenas. Quiere que confundamos deseo con obligación. Pero desear algo no significa deber obedecerlo. Sentir la presión de la tentación no significa estar bajo su dominio. Aquí también debemos distinguir entre tentación y pecado consumado. Muchos creyentes son acusados por el enemigo porque experimentan una batalla intensa. Sienten deseos que aborrecen, impulsos que les avergüenzan, pensamientos que no quisieran tener y concluyen, entonces no soy de Cristo. Pero la presencia de lucha no prueba ausencia de gracia. Muchas veces prueba lo contrario. El incrédulo puede pecar sin guerra santa. El creyente lucha porque hay nueva vida. La pregunta no es si eres tentado, sino si te estás rindiendo voluntariamente al pecado como amo o si estás peleando en dependencia del Espíritu, volviendo a Cristo en arrepentimiento y fe. El Evangelio no nos enseña a negar la batalla. Nos enseña a pelearla desde la victoria de Cristo. Y esa victoria nos lleva al siguiente punto. No solo hemos muerto al pecado, también hemos sido levantados para vivir para Dios. Pablo no se detiene en la muerte al pecado como si la vida cristiana fuera simplemente dejar de hacer ciertas cosas. Esa es una reducción peligrosa de la santidad. Hay personas que definen su cristianismo por una lista de negaciones. No hago esto, no voy allá, no participo en aquello. Pero la santidad bíblica no es solamente separación del pecado, es consagración positiva a Dios. Fuimos muertos con Cristo para dejar de servir al pecado, sí, pero también fuimos resucitados con Cristo para andar en novedad de vida. La gracia no solo rompe cadenas, crea una nueva dirección, no solo nos saca de Egipto, nos conduce hacia Dios. Romanos 6:4 dice que fuimos sepultados con Cristo por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa frase es inmensa. La resurrección de Cristo no es solamente un hecho que admiramos desde afuera. Por nuestra unión con Él, su resurrección tiene implicaciones directas para nuestra vida presente. El mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos ha inaugurado en el creyente una vida nueva, no en plenitud final todavía porque aún esperamos la glorificación del cuerpo, pero sí de manera real. El cristiano ya no es lo que era. Esto debe corregir dos errores. Primero, el error de pensar que la vida cristiana es mera reforma externa. Hay personas que cambian ciertas costumbres, adoptan lenguaje religioso, se integran a una comunidad, aprenden doctrina, pero siguen viviendo desde el mismo centro, el yo. El evangelio no consiste en mejorar al viejo hombre, consiste en la muerte del viejo hombre y la aparición de una nueva vida en Cristo. Segundo, corrige el error de pensar que la santificación es opcional
como si Dios justificara a pecadores para dejarlos bajo la misma esclavitud que los destruía. La resurrección produce novedad de vida. Donde no hay ninguna novedad, debemos preguntarnos si hubo unión real con Cristo, pero debemos ser precisos. Novedad de vida no significa perfección inmediata. El creyente no despierta después de su conversión sin deseos desordenados, sin luchas, sin memoria de viejos caminos, sin debilidad. Seguimos viviendo en un cuerpo mortal. Todavía hay pecado remanente. Todavía hay tentaciones que nos humillan. Todavía necesitamos arrepentimiento diario, pero hay algo nuevo. Ya no amamos el pecado como antes. Ya no podemos reposar en él sin conflicto. Ya no encontramos paz viviendo para nosotros mismos. Hay nuevos afectos, nuevas inclinaciones, nueva tristeza cuando ofendemos a Dios, nuevo deseo de obedecer, nueva hambre de la palabra, nueva sensibilidad ante la santidad. ¿Puedes reconocer esa novedad en tu vida? No te pregunto si eres perfecto, no te pregunto si nunca caes, no te pregunto si tu crecimiento es tan rápido como quisieras. Te pregunto algo más profundo. ¿Hay en ti una nueva vida que se opone al viejo dominio del pecado? ¿Hay una lucha que antes no existía? ¿Hay un dolor santo cuando pecas? ¿Hay un deseo sincero de agradar a Dios aun cuando tus fuerzas parecen pequeñas? El verdadero creyente puede llorar por su debilidad, pero no puede llamar normal a una vida sin transformación. Pablo dice que si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hay una certeza ahí. Dios no deja incompleta la obra que comenzó. La unión con Cristo incluye muerte y vida. No hay creyente unido solo al Cristo crucificado sin participar también de la vida del Cristo resucitado. Esto sostiene nuestra esperanza presente y futura. Presente, porque ahora podemos andar en vida nueva. Futura, porque un día seremos plenamente conformados a su gloria. La santificación actual es anticipo de la glorificación final. Aquí la doctrina se vuelve consuelo para el creyente cansado. Tal vez miras tu vida y ves más lentitud de la que quisieras. Ves pecados que aún te avergüenzan. Ves reacciones que pensabas superadas. Ves frialdad, distracción, orgullo, temor, impaciencia. Pero si estás en Cristo, no debes mirar esas luchas como si fueran la definición final de tu identidad. Debes llevarlas a la luz, confesarlas, mortificarlas, buscar ayuda, usar los medios de gracia y al mismo tiempo recordar: mi vida está unida al resucitado. La muerte no tiene dominio sobre él y el pecado no tendrá dominio final sobre mí. La victoria de Cristo garantiza que la obra de Cristo no terminará en fracaso. Pero también hay advertencia para quien usa su debilidad como excusa. Decir, todavía soy pecador, no puede convertirse en un escudo para no pelear. Sí, el creyente todavía peca. Sí, la carne todavía batalla. Sí, la santificación es progresiva. Pero el Nuevo Testamento nunca usa esas verdades para adormecer la conciencia. Las usa para llevarnos a depender más de Cristo, no para rendirnos al pecado. Una cosa es decir: Señor, soy débil, sosténme para obedecerte. Otra cosa muy distinta es decir: soy débil, por tanto no lucharé. La primera frase nace de humildad. La segunda nace de incredulidad. Cuando Pablo dice que estamos vivos para Dios, está señalando el propósito de nuestra nueva existencia. No fuimos resucitados espiritualmente para seguir orbitando alrededor de nuestro ego. El viejo yo vivía para sí mismo, para su placer, su reputación, su seguridad, su control, su gloria. Pero ese viejo yo fue crucificado. Ahora la vida que vivimos debe tener otro centro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa no es una frase decorativa para poner en una pared. Es la lógica de la vida cristiana. Mis decisiones, mi cuerpo, mis palabras, mi tiempo, mi dinero, mis relaciones, mi servicio, mi descanso, todo debe ser reorientado hacia Dios. Aquí se revela
la superficialidad de mucha religión moderna, quiere a Cristo como salvador de consecuencias, pero no como Señor de la vida cotidiana. Quiere perdón sin nueva obediencia, consuelo sin rendición, identidad cristiana sin crucifixión del yo. Pero Romanos 6 no permite esa separación. Si morimos con Cristo, vivimos para Dios. Si fuimos libertados del dominio del pecado, ahora presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Si Cristo nos compró, ya no somos dueños absolutos de nosotros mismos. La vida nueva no se mide solo por lo que abandonamos, sino por aquello para lo cual ahora vivimos. ¿Estoy viviendo para Dios o simplemente intentando no meterme en demasiados problemas religiosos? ¿Mi santidad es solo evitar vergüenza? ¿O es un deseo creciente de que Dios sea glorificado en mí? ¿Mi obediencia nace del temor a ser descubierto o del amor al Cristo que me amó y se entregó por mí? Estas preguntas no son para destruir al creyente débil, son para despertarnos a la realidad de nuestra unión con Cristo. Y Pablo sabe que para vivir así no basta con haber oído la doctrina una vez. Debemos aprender a considerarnos conforme a ella. Pablo dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra consideraos es decisiva. No significa imaginar algo que no es verdad. No significa repetir frases positivas para convencernos psicológicamente. Significa calcular, razonar, mirar la realidad como Dios la ha definido. El creyente debe aprender a pensar sobre sí mismo a la luz de su unión con Cristo. Debe decirle a su alma: no soy quien el pecado dice que soy. No soy quien mi pasado dice que soy. No soy quien mis impulsos dicen que soy. En Cristo he muerto al pecado y estoy vivo para Dios. Aquí se libra una parte enorme de la batalla cristiana. El pecado no solo seduce el cuerpo, también miente a la mente. Nos habla como si todavía tuviera autoridad absoluta. Nos dice: siempre has sido así. No puedes cambiar. Este deseo es más fuerte que tú. Ya caíste antes, caerás otra vez. No luches tanto. Nadie lo sabrá. Y si lo haces, luego pides perdón. Esa es la lógica del antiguo amo. Pero Romanos 6 nos enseña a responder con verdad. El pecado puede tentar, pero ya no reina. Puede gritar, pero no gobierna. Puede ofrecer placer, pero no define mi identidad. Cristo me compró. Cristo me unió a su muerte. Cristo me levantó para vivir para Dios. Por eso la santidad no crece simplemente por momentos emocionales. Hay personas que buscan una experiencia intensa, un llamado público, una nueva consagración dramática y por unos días sienten fuerza. Pero luego vuelve la tentación, vuelve la presión, vuelve el cansancio y descubren que la emoción no era suficiente. La santidad se alimenta de verdad recordada, abrazada y aplicada. Día tras día, en la cocina, en el trabajo, frente a una pantalla, en una conversación difícil, en el cansancio, en la soledad, en la provocación, el creyente debe considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. No porque lo sienta intensamente en ese momento, sino porque Dios lo ha dicho. Esto es especialmente necesario cuando la tentación parece urgente. Muchas veces el pecado crea una sensación de necesidad falsa. Nos hace sentir que debemos responder ahora, satisfacer ahora, explotar ahora, mirar ahora, comprar ahora, vengarnos ahora, justificarnos ahora. Pero el cristiano debe detenerse y predicarse la verdad. Yo no soy esclavo de esa urgencia. No tengo que obedecer a todo deseo que aparece en mi cuerpo o en mi mente. Fui libertado para Dios. Puedo decir no en mi fuerza autónoma, sino en dependencia del Espíritu Santo y sobre la base de lo que Cristo ya hizo. Esto no convierte la lucha en algo fácil. Pablo no está describiendo una vida tranquila sin sudor espiritual. A veces decir no al pecado es una agonía real. Hay tentaciones que hacen temblar.
Hay hábitos antiguos que dejaron surcos profundos. Hay deseos que parecen levantarse con violencia. Hay momentos en que el creyente siente que está poniendo el pie contra una puerta que quiere abrirse desde adentro. Pero mientras ese pie esté allí, mientras el alma clame a Dios, mientras la voluntad se niegue a entregar los miembros al pecado, hay batalla. Y la batalla misma es evidencia de que el viejo dominio ha sido quebrado. Debemos distinguir cuidadosamente entre ser tentado y rendirse al pecado. La tentación no es todavía obediencia al pecado. Nuestro Señor fue tentado sin pecado. Sentir presión no significa haber traicionado. Pero jugar con la tentación, alimentarla, acercarse deliberadamente a ella, preparar el terreno y luego llamar caída a lo que fue una rendición progresiva, eso es engaño. Muchos quieren ser librados del pecado mientras conservan cerca aquello que lo alimenta. Quieren victoria sin vigilancia. Quieren pureza sin cortar accesos. Quieren dominio propio sin huir de la idolatría. Eso no es fe, es presunción. Por eso Pablo no dice solamente piensen bien. Dice luego, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La doctrina correcta debe convertirse en resistencia concreta. No reine. No obedezcan sus deseos, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia. El cuerpo importa, los ojos importan, la lengua importa, las manos importan, los pies importan, la imaginación importa, el teléfono importa, las rutinas importan. La santidad no vive en abstracciones. Se expresa en lo que hacemos con nuestros miembros cuando nadie nos ve. ¿A qué estás presentando tus miembros? Esa pregunta es directa. Tus ojos pueden ser instrumentos de justicia o ventanas para alimentar codicia e impureza. Tu lengua puede servir a la verdad o a la murmuración. Tus manos pueden servir al prójimo o alimentar egoísmo. Tu mente puede meditar en la palabra o construir fantasías de resentimiento, orgullo y pecado. Tu tiempo puede ser ofrecido a Dios o consumido por distracciones que adormecen el alma. No podemos separar nuestra teología de nuestro cuerpo. Si Cristo nos compró enteramente, entonces el cuerpo también debe ser presentado a Dios. Pero Pablo no se queda en el mandato negativo. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la dimensión positiva de la santidad. No fuimos salvados solo para evitar corrupción, sino para servir al Dios vivo. La pregunta no es únicamente qué debo dejar, también es a quién debo amar, a quién debo servir, qué obediencia concreta debo abrazar, qué miembro de mi cuerpo debe pasar de instrumento del pecado a instrumento de justicia. Aquí se corrige una idea empobrecida de la vida cristiana. Muchos están tan ocupados preguntando qué tan cerca pueden vivir del pecado sin cruzar la línea que nunca se preguntan cómo pueden ser útiles para la gloria de Dios. El creyente maduro no vive al borde del precipicio calculando mínimos. Quiere correr bien, quiere estar espiritualmente sano, quiere servir a la iglesia. Quiere discipular, animar, visitar, orar, dar, enseñar, perdonar, edificar, no porque esté comprando salvación, sino porque está vivo para Dios. La gracia verdadera produce ese entusiasmo santo por los caminos del Señor, no entusiasmo superficial, no emoción de evento, sino un deseo creciente de vivir para aquel que murió y resucitó. Cuando la gracia es entendida, deja de ser excusa y se convierte en poder. Y eso nos lleva a la frase que resume todo el argumento de Pablo: el pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta frase puede ser mal usada por un corazón que no quiere obedecer. Algunos oyen, no estáis bajo la ley, y concluyen, entonces la obediencia ya no importa. Pero Pablo está diciendo exactamente lo contrario.
La razón por la cual el pecado no dominará al creyente no es que la gracia le permite pecar con tranquilidad, sino que la gracia lo ha sacado del régimen donde el pecado reinaba. La gracia no es permiso para permanecer esclavo. La gracia es el poder salvador de Dios que nos une a Cristo, nos perdona, nos libera y nos enseña a vivir para Dios. Estar bajo la ley, en el argumento de Pablo, no significa simplemente tener mandamientos. La ley de Dios es santa, justa y buena. El problema no está en la ley, sino en el pecado que mora en el hombre. El pecador bajo Adán escucha el mandamiento y en lugar de amar a Dios descubre más claramente su rebelión. La ley exige justicia, pero no da poder regenerador al corazón caído. Ordena, revela, acusa, condena, muestra el pecado, pero no puede resucitar al muerto espiritual. Por eso estar bajo la ley, separado de Cristo, es estar bajo condenación. El hombre debe obedecer, pero no puede obedecer perfectamente. Debe amar a Dios, pero ama su propia gloria. Debe someterse, pero se resiste. Debe vivir para el Creador, pero vive para sí mismo. Estar bajo la gracia significa estar bajo un nuevo régimen por causa de Cristo. No significa que Dios ahora toma el pecado menos en serio. La cruz demuestra lo contrario. Si Dios hubiera tomado el pecado ligeramente, no habría sido necesario que el Hijo amado cargara la culpa de su pueblo. La gracia no rebaja la santidad de Dios. La satisface en Cristo y luego forma santidad en nosotros por el Espíritu. Bajo la gracia, el creyente ya no obedece para escapar de la condenación, sino porque Cristo lo libró de ella. Ya no pelea para ganar aceptación, sino porque ha sido recibido en el amado. Ya no sirve como esclavo aterrorizado intentando comprar favor, sino como hijo comprado por sangre, vivo para Dios. Aquí el legalismo queda expuesto. El legalista mira la obediencia como fundamento de aceptación. Piensa que su disciplina, su seriedad, sus sacrificios, su pureza visible o su conocimiento lo colocan en mejor posición delante de Dios. Pero eso produce orgullo cuando cree estar avanzando y desesperación cuando ve su pecado. El legalista puede hablar de santidad, pero muchas veces no ama la santidad, ama sentirse superior. Puede evitar ciertos pecados externos, pero alimentar justicia propia, dureza, desprecio, falta de misericordia, confianza en sí mismo. La ley en manos del orgullo humano se convierte en una escalera imaginaria hacia Dios, pero nadie sube al cielo por esa escalera. El antinomianismo también queda expuesto. El antinomiano usa la palabra gracia para no ser confrontado. Dice, todo es por gracia, pero lo dice para apagar la voz de la conciencia. Habla de libertad, pero no quiere mortificar la carne. Habla de Cristo como Salvador, pero no quiere a Cristo como Señor. Habla contra el legalismo y tiene razón en rechazarlo, pero usa ese rechazo como cobertura para una vida sin disciplina, sin vigilancia, sin temor santo, sin arrepentimiento profundo. Eso no es gracia. Es una falsificación peligrosa. La gracia que no produce guerra contra el pecado no es la gracia que Pablo predica. Entonces debemos preguntarnos, ¿de qué lado tiende mi corazón a caer? Algunos necesitan dejar de intentar pagarle a Dios con su obediencia, porque eso niega la suficiencia de Cristo. Otros necesitan dejar de usar la suficiencia de Cristo como excusa para no obedecer, porque eso niega el poder transformador de la gracia. Y muchos tenemos algo de ambos errores en nosotros. Podemos ser legalistas cuando miramos a otros y antinomianos cuando miramos nuestro pecado favorito. Podemos exigir santidad donde no somos tentados y pedir gracia donde no queremos rendirnos. La palabra no nos permite escondernos. Romanos 6 nos llama a una santidad evangélica, no una santidad que compra salvación, sino una santidad que brota de haber sido salvados. No una obediencia para presumir, sino una obediencia agradecida. No una lucha contra el pecado para construir identidad, sino una lucha que nace de nuestra identidad en Cristo.
El creyente dice, no estoy bajo condenación, por tanto no tengo que esconderme. Pero también dice, no estoy bajo el dominio del pecado, por tanto no tengo que rendirme. Ambas verdades deben mantenerse juntas. Si quitamos la primera, caemos en esclavitud legalista. Si quitamos la segunda, caemos en libertinaje religioso. Esto es profundamente práctico. Cuando pecas, ¿qué haces? El legalista intenta compensar, promete más, se castiga emocionalmente, se aleja de Dios hasta sentirse digno de volver, como si su vergüenza pudiera limpiar lo que solo la sangre de Cristo limpia. El antinomiano minimiza, no pasa nada, todos pecan, Dios entiende y sigue adelante sin verdadero quebranto. El creyente que entiende la gracia hace algo distinto, confiesa, no se justifica, corre a Cristo, descansa en el perdón comprado por su sangre, se levanta y vuelve a pelear. No se paraliza por su fracaso, pero tampoco lo acaricia. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe, no solo al comienzo, siempre. Arrepentimiento, porque el pecado remanente debe ser confesado, odiado y mortificado. Fe, porque cada día necesitamos mirar fuera de nosotros hacia Cristo, nuestra justicia, nuestra vida, nuestro mediador. El arrepentimiento sin fe se vuelve desesperación. La fe sin arrepentimiento se vuelve presunción. Pero juntos forman el ritmo normal de una vida bajo la gracia. Vuelvo de mi pecado y vuelvo a Cristo. Rechazo mi vieja esclavitud y abrazo mi nueva identidad. Confieso mi culpa y descanso en su suficiencia. Y esta gracia produce una libertad que el mundo no entiende. El mundo cree que libertad es hacer lo que uno desea. Pero si mis deseos están corrompidos, obedecerlos sin resistencia no es libertad, es esclavitud. La verdadera libertad cristiana es poder decir no al pecado que antes mandaba y sí a Dios con un corazón renovado. Es poder restringirme incluso de algo lícito si debilita mi alma, alimenta mi carne o tropieza a mi hermano. Es poder servir cuando nadie me ve. Es poder perdonar cuando mi orgullo exige venganza. Es poder confesar cuando mi reputación quiere esconderse. Eso es libertad comprada por Cristo. Por tanto, no estamos bajo la ley como pacto de condenación, sino bajo la gracia como reino de vida. Y precisamente porque estamos bajo la gracia, el pecado no será nuestro Señor. Puede atacar, puede tentar, puede herir, puede engañar, pero no reinará finalmente sobre los que están en Cristo. Esta promesa nos da esperanza, pero también nos llama a examinarnos con seriedad. Si digo estar bajo la gracia, ¿dónde está la evidencia de que esa gracia está entrenando mi corazón para vivir para Dios? Ahora debemos llevar esta verdad al terreno más incómodo, la evidencia de la gracia en la vida real. Pablo no escribe Romanos 6 para alimentar debates teológicos estériles. Está tratando con la manera en que un hombre o una mujer justificados por la fe, viven el lunes, hablan en su casa, usan su cuerpo, enfrentan sus deseos, manejan sus heridas, responden a la tentación, sirven a la iglesia y se levantan después de caer. La doctrina de la unión con Cristo no es una joya para guardar en una vitrina doctrinal. Es una verdad para pelear, para resistir, para arrepentirse, para obedecer, para vivir. Por eso debemos preguntarnos con honestidad, ¿qué evidencia hay de que la gracia gobierna mi vida? No preguntamos si hay perfección. Esa no es la pregunta bíblica para esta etapa de nuestra peregrinación. Preguntamos si hay una nueva dirección, una nueva lucha, una nueva tristeza ante el pecado, un nuevo deseo de obedecer, una nueva disposición a presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. El verdadero creyente no se reconoce porque nunca cae, sino porque ya no puede vivir en paz bajo el dominio del pecado. Hay una guerra que antes no existía. Hay una vergüenza santa que antes no aparecía. Hay un clamor que dice, Señor, no quiero seguir siendo esclavo de aquello de lo que tú me libertaste. Aquí conviene ser muy claros. La presencia de lucha no debe ser despreciada.
Muchas almas sinceras se angustian porque todavía son tentadas con fuerza. Algunos luchan contra impureza, ira, orgullo, mentira, envidia, glotonería, ansiedad incrédula, temor al hombre, resentimiento, amor al dinero, deseo de aprobación, pereza espiritual. Y como la batalla es intensa, concluyen que no hay gracia en ellos. Pero Pablo no dice que el creyente ya no tiene que resistir. Dice, no reine el pecado. Eso significa que el pecado todavía intenta reinar. Todavía se levanta como un usurpador. Todavía quiere ocupar el trono. La diferencia es que ahora el creyente tiene un nuevo Señor, una nueva identidad y recursos que antes no tenía. Pero también hay que decir lo contrario, no todo el que dice estar luchando realmente lucha. Algunos llaman lucha a una rendición planificada, llaman debilidad a lo que en realidad es consentimiento, llaman caída a lo que prepararon durante días, llaman tentación a lo que alimentaron voluntariamente con imágenes, conversaciones, fantasías, rutinas y compañías. No podemos pedir victoria mientras seguimos sirviendo al pecado los instrumentos que necesita para dominarnos. Si el pecado entra por una puerta que nosotros dejamos abierta, no debemos hablar como víctimas indefensas, debemos arrepentirnos y cerrar la puerta. Pablo dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esto exige acciones concretas. No se vence la idolatría acariciando el ídolo. No se vence la impureza alimentando la imaginación. No se vence la ira justificando cada explosión. No se vence la murmuración rodeándose de personas que disfrutan destruir con palabras. No se vence el amor al dinero cultivando envidia. No se vence la pereza espiritual mientras se organiza toda la vida alrededor de la comodidad. Hay pecados de los que hay que huir, hay accesos que hay que cortar, hay hábitos que hay que romper, hay amistades que hay que redefinir, hay rutinas que deben ser puestas bajo el señorío de Cristo. Sin embargo, esa vigilancia no es legalismo, es obediencia de hijos. El legalismo intenta ganar a Dios mediante restricciones. La santidad evangélica usa restricciones porque ya pertenece a Dios. Hay una diferencia enorme. Un hombre puede ayunar para sentirse superior, y eso es orgullo religioso. Otro puede ayunar porque su alma necesita ser disciplinada para buscar al Señor, y eso es gracia trabajando. Una persona puede evitar ciertos lugares para conservar una imagen externa. Otra puede evitarlos porque sabe que su carne es débil y no quiere jugar con aquello que deshonra a Cristo. La misma acción externa puede nacer de raíces opuestas. Por eso la palabra no solo pregunta ¿qué haces? Pregunta por qué lo haces y para quién lo haces. La verdadera libertad cristiana se ve cuando somos capaces de decir no, no solo a lo prohibido, sino también a lo que no conviene. Hay cosas lícitas que pueden volverse cadenas si el corazón las usa mal. No todo lo permitido edifica. No todo lo legítimo ayuda a correr la carrera. No todo lo que otros pueden hacer con limpia conciencia conviene a tu alma, dada tu historia, tus debilidades y tus patrones de caída. Un creyente maduro no vive reclamando derechos todo el tiempo. Pregunta, ¿esto me ayuda a presentar mi cuerpo a Dios? ¿Esto fortalece mi amor por Cristo? ¿Esto sirve a mi hermano? ¿Esto alimenta el fruto del Espíritu o fortalece deseos que después me arrastran? Y aquí se hace evidente una diferencia entre el creyente y el religioso superficial. El religioso superficial pregunta, ¿hasta dónde puedo acercarme sin que sea pecado? El creyente que entiende la gracia pregunta, ¿cómo puedo correr mejor hacia Cristo? El primero calcula bordes, el segundo busca salud espiritual. El primero quiere tranquilidad de conciencia al menor costo. El segundo quiere un corazón entero para Dios. El primero usa la doctrina para defenderse. El segundo deja que la doctrina lo gobierne. Pablo no solo manda negar el pecado, manda presentarnos a Dios. Esta es la parte que muchos descuidan. Una vida cristiana construida solo sobre negaciones se vuelve frágil y a menudo amarga. Fuimos salvados para Dios. Presenta tu mente a Dios para meditar en su verdad.
Presenta tus ojos a Dios para mirar con pureza y compasión. Presenta tu lengua a Dios para hablar verdad, gracia y corrección santa. Presenta tus manos a Dios para servir. Presenta tu casa a Dios para hospitalidad, discipulado y adoración. Presenta tu tiempo a Dios, no como propiedad absoluta de tu agenda, sino como mayordomía. Presenta tus dones a Dios, no esperando plataforma, sino buscando edificar el cuerpo de Cristo. Hay creyentes sentados durante años esperando un lugar oficial para servir, mientras a su alrededor hay hermanos solos, nuevos creyentes confundidos, familias cansadas, enfermos necesitados, jóvenes sin discipulado, ancianos olvidados, personas que necesitan oración, consejo, compañía y cuidado. No hace falta un título para amar, no hace falta un escenario para edificar. No hace falta un ministerio formal para presentar tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si estás vivo para Dios, entonces tu vida entera se convierte en campo de servicio. Esto no compra salvación. Debe quedar claro. Nadie será justificado por discipular, servir, visitar, orar, dar o enseñar. Somos justificados únicamente por Cristo, recibido por la fe. Pero el que ha sido unido a Cristo ya no quiere desperdiciar la vida. La pregunta no es cuánto debo hacer para que Dios me acepte. La pregunta es, dado que Dios me ha recibido en Cristo, ¿cómo puedo vivir para su gloria? Esa pregunta marca la diferencia entre esclavitud religiosa y obediencia agradecida. Y si al escuchar esto descubres frialdad, no te excuses, tampoco te desesperes. Ve a Cristo, confiesa la apatía, confiesa el amor a la comodidad. Confiesa la manera en que has usado la gracia para justificar pasividad. Pide al Señor que te enseñe a entusiasmarte en sus caminos, no con emoción vacía, sino con gozo santo. Porque el Evangelio no produce personas perfectas todavía, pero sí produce personas que desean vivir para Dios. Y ese deseo, esa lucha y ese dolor por el pecado nos conducen a la evaluación final que Pablo nos obliga a hacer. ¿Estoy realmente unido a Cristo? Pablo nos obliga a evaluar la realidad de nuestra fe, no con curiosidad morbosa, sino con seriedad bíblica. La pregunta no es si alguna vez hicimos una profesión externa. La pregunta es si hemos sido unidos a Cristo. Y aunque esa unión es una obra invisible de Dios, sus frutos no permanecen totalmente invisibles. Donde hay unión con Cristo hay una nueva relación con el pecado, una nueva relación con la obediencia, una nueva relación con Dios, una nueva lucha en el alma. El árbol no se salva por su fruto, pero el fruto revela la vida del árbol. Así también no somos justificados por nuestra santificación, pero la santificación evidencia que la justificación no fue una ilusión religiosa. ¿Cómo puedo evaluar si estoy unido a Cristo si todavía peco? Esa pregunta debe formularse con cuidado. El perfeccionista la responderá mal porque pensará que cualquier caída prueba ausencia de gracia. El liviano también la responderá mal, porque pensará que cualquier emoción religiosa prueba salvación. Pablo nos lleva por otro camino. Debemos mirar si existe un deseo sincero de obedecer y servir a Dios, si hay una lucha real contra el pecado y si el pecado cometido produce dolor que nos conduce al arrepentimiento y a la fe. No se trata de medirnos para encontrar mérito. Se trata de discernir si la gracia está obrando. El primer signo es un deseo sincero de obedecer a Dios. No perfecto, no constante en la misma intensidad, no libre de mezclas, pero real. El creyente quiere agradar al Señor. Hay en él una inclinación nueva, aunque todavía combatida. Antes podía hacer cosas correctas por conveniencia, por reputación, por temor a consecuencias, por orgullo moral. Pero ahora aparece algo que no nació de la carne, el deseo de que Dios sea glorificado. El cristiano no solo pregunta, ¿qué puedo evitar para no meterme en problemas? Pregunta, ¿cómo puedo agradar al Señor que me compró?
Ese deseo puede estar débil, puede necesitar ser avivado, pero si no existe en absoluto, debemos preocuparnos. El segundo signo es la lucha contra el pecado. No una lucha teatral para calmar la conciencia, sino una resistencia verdadera. El creyente siente la tensión de Gálatas 5. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esa tensión es dolorosa, pero también reveladora. El incrédulo puede tener conflictos por consecuencias, vergüenza o daño personal, pero no lucha contra el pecado como pecado delante de Dios. El creyente sí. Le duele haber ofendido al Señor. Le pesa no solo haber arruinado su imagen, sino haber actuado contra aquel que lo amó. Quiere ser libre, no simplemente evitar exposición. Pero aquí debemos decir algo necesario. Una lucha verdadera busca medios reales. No basta decir estoy luchando si uno se niega a usar los medios que Dios ha provisto. El que lucha ora, el que lucha confiesa, el que lucha huye de ocasiones de caída, el que lucha busca ayuda madura, el que lucha se alimenta de la palabra, el que lucha toma medidas concretas con sus ojos, su teléfono, su lengua, sus amistades, sus horarios, sus hábitos. No siempre lo hace perfectamente, pero se mueve. La pasividad sostenida frente al pecado no debe ser romantizada como debilidad. Puede ser evidencia de que no queremos ser librados. El tercer signo es el dolor santo que conduce al arrepentimiento. No todo dolor es arrepentimiento. Hay personas que lloran porque fueron descubiertas, porque perdieron algo, porque sienten vergüenza, porque temen consecuencias. Eso puede acompañar al arrepentimiento, pero no es su esencia. El arrepentimiento bíblico ve el pecado delante de Dios, deja de justificarlo, deja de culpar a otros, deja de suavizarlo y vuelve a Cristo con fe. El creyente no se queda revolcándose en culpa como si la culpa fuera humildad. Va al Salvador, confiesa, descansa en el perdón, se levanta para obedecer de nuevo. Esta vida de arrepentimiento y fe es normal en el cristiano. No es solo el punto de entrada, es el camino entero. Cada día volvemos del pecado y volvemos a Cristo. Cada día renunciamos a la confianza en nosotros mismos y abrazamos de nuevo su suficiencia. Cada día recordamos que nuestra justicia no está en nuestro desempeño, sino en Él. Y cada día recordamos que esa misma gracia nos llama a mortificar lo terrenal en nosotros. El Evangelio no nos hace superficiales con nuestro pecado. Nos da valor para enfrentarlo sin desesperar, porque Cristo es más grande que nuestra culpa. Pero, ¿qué ocurre con la persona que no ve estas marcas? ¿Qué ocurre con quien profesa fe, pero en el fondo desea poder pecar sin ser descubierto? ¿Qué ocurre con quien no siente dolor por ofender a Dios, sino molestia por las consecuencias? ¿Qué ocurre con quien no quiere obedecer, sino solo conservar una identidad cristiana? Esa persona no debe ser consolada falsamente. Debe escuchar el llamado del Evangelio. No basta decir soy miembro. No basta decir fui bautizado. No basta decir conozco la doctrina. Si no hay nueva vida, no hay evidencia de unión con Cristo. Y si no hay unión con Cristo, no hay salvación. Esto suena duro solo para quien ha olvidado lo que está en juego. Pablo no está jugando con términos religiosos. Está hablando de muerte y vida, esclavitud y libertad, Adán y Cristo, pecado y gracia, condenación y salvación. Una membresía de iglesia no salva, una tradición reformada no salva, una comprensión correcta de la justificación no salva si solo vive en la mente y nunca nos lleva a Cristo. La sana doctrina no fue dada para formar espectadores orgullosos, sino discípulos que adoran, obedecen y se arrepienten. Y si al examinarte ves señales de vida, aunque sean pequeñas, dale gracias al Señor. No las uses para gloriarte, úsalas para adorar. Si deseas obedecer, fue Dios quien puso ese deseo. Si luchas contra el pecado, fue la gracia la que rompió tu antigua paz con Él. Si te duele pecar y vuelves a Cristo, es porque el Espíritu no te dejó endurecerte.
No mires esas evidencias como fundamento de tu aceptación. Mira a Cristo, pero tampoco las desprecies porque son frutos de su obra. Si estás cansado de luchar, recuerda, esta batalla no será eterna. Un día el pecado remanente será eliminado por completo. Un día el cuerpo de humillación será transformado. Un día obedeceremos sin resistencia interna, amaremos sin mezcla, adoraremos sin distracción, serviremos sin orgullo, veremos a Cristo y seremos semejantes a Él. Hasta entonces seguimos peleando, no como esclavos derrotados, sino como soldados del Rey que ya venció. Y esa esperanza nos prepara para cerrar con el llamado final. Ven a Cristo, vive en Cristo, pelea desde Cristo y descansa en Cristo. Ven a Cristo, vive en Cristo, pelea desde Cristo y descansa en Cristo. Ese es el llamado completo del Evangelio. No venimos a Cristo solamente para que nos alivie la conciencia por un momento. No venimos para añadirlo a una vida que seguirá siendo gobernada por el yo. No venimos para usar su gracia como un barniz sobre nuestra esclavitud. Venimos porque somos culpables, esclavos, muertos en delitos y pecados, incapaces de libertarnos a nosotros mismos. Y venimos porque Dios ha provisto en su Hijo todo lo que necesitamos: justicia para el culpable, muerte para el viejo hombre, vida nueva para el que cree, poder para luchar, perdón para levantarse y esperanza para perseverar hasta el fin. Si estás sin Cristo, debes entender tu condición. No eres una persona neutral que solo necesita mejorar algunos hábitos. Eres un pecador delante de un Dios santo. Eres un esclavo que necesita libertad. Eres un enemigo que necesita reconciliación. Eres un condenado que necesita absolución. Y ninguna de esas cosas puede ser producida por tu fuerza moral, tu religión, tu membresía, tu conocimiento doctrinal o tu deseo de cambiar. Necesitas a Cristo. Necesitas su vida perfecta acreditada a tu favor. Necesitas su muerte sustitutiva cargando tu culpa. Necesitas su resurrección como garantía de que su obra fue aceptada por el Padre. Necesitas ser unido a Él por la fe. Pero no confundas venir a Cristo con hacer un trato superficial. No vengas diciendo quiero perdón, pero no quiero rendición. No vengas diciendo quiero salvación, pero conservaré mi pecado favorito. Nadie se divorcia del pecado por su propia fuerza, pero todo el que viene a Cristo debe venir con la disposición de romper con él. Ven confiando en que Cristo puede hacer efectivo ese divorcio que tú no puedes producir por ti mismo. Ven sin excusas, ven sin negociar, ven sin esconder tu idolatría detrás de palabras religiosas. Ven en arrepentimiento y fe. La buena noticia es que hay perdón y vida eterna en Cristo para todo aquel que cree. Y si eres creyente, no olvides quién eres. El pecado hará todo lo posible por arrastrarte de vuelta a una identidad que ya murió. Te hablará con la voz del antiguo amo. Te dirá que no puedes, que siempre caerás, que luchar no tiene sentido, que una caída más no importa, que la gracia cubrirá cualquier cosa aunque tu corazón no quiera arrepentirse. No le creas. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Esa no es fantasía espiritual, es realidad evangélica. Tu viejo hombre fue crucificado. El pecado ya no tiene dominio legítimo. Cristo vive y tú vives para Dios en él. Cuando caigas, no huyas de Cristo. Huye a Cristo. El enemigo quiere que uses tu fracaso para esconderte, para rendirte, para decir, ya no tiene sentido. Pero el evangelio te llama a confesar, arrepentirte, descansar en la sangre del mediador y volver al campo de batalla. No minimices tu pecado, pero tampoco lo conviertas en Señor. No digas no pasó nada, sí pasó, pecaste contra Dios. Pero tampoco digas no hay esperanza, sí la hay. Cristo es un Salvador suficiente. La vida cristiana es arrepentimiento y fe hasta que veamos al Señor. No busques santidad solo en momentos emotivos.
Búscala recordando cada día lo que Dios ha hecho contigo en Cristo. Predica Romanos 6 a tu alma cuando la tentación llegue. Recuerda tu bautismo. Recuerda que fuiste sepultado con Cristo. Recuerda que fuiste levantado para andar en vida nueva. Recuerda que tus miembros ya no son instrumentos del viejo reino. Tus ojos pertenecen a Dios. Tu lengua pertenece a Dios. Tu cuerpo pertenece a Dios. Tu tiempo pertenece a Dios. Tu mente pertenece a Dios. Tu casa, tu trabajo, tu descanso, tu dinero, tus dones y tus relaciones deben ser presentados al Señor como instrumentos de justicia. Y no vivas la santidad solo en negativo. No te limites a preguntar ¿qué no debo hacer? Pregunta también, ¿cómo puedo vivir para Dios? Sirve a su pueblo. Busca al hermano débil. Discipula al nuevo creyente. Visita al enfermo. Ora por los santos. Edifica con tus palabras. Perdona, da, anima, corrige con mansedumbre. Huye de la idolatría. Ama la verdad. Guarda tu corazón. No necesitas un título para obedecer. No necesitas una plataforma para ser útil. Si estás vivo para Dios, toda tu vida es un altar de servicio. Y cuando la lucha sea intensa, recuerda que no será eterna. Hoy peleamos en cuerpos mortales. Hoy sentimos deseos encontrados. Hoy gemimos. Hoy el pecado remanente nos humilla. Pero llegará el día en que Cristo transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Entonces ya no habrá tentación interna, ni orgullo mezclado con servicio, ni impureza, ni cobardía, ni cansancio espiritual. Veremos a Cristo, seremos semejantes a Él, obedeceremos con gozo perfecto, amaremos sin doblez, y la batalla habrá terminado para siempre. Hasta ese día, no uses la gracia como excusa. Úsala como fuerza. No uses la justificación para adormecer tu conciencia. Recíbela como fundamento seguro para levantarte y obedecer. No uses la libertad cristiana para acercarte al precipicio. Úsala para correr con ligereza hacia Cristo. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia no es una desgracia disfrazada. Es el reino poderoso de Dios en Cristo, libertando esclavos, santificando pecadores, formando hijos, preparando un pueblo para la gloria. Examínate entonces delante del Señor. ¿Hay en ti deseo sincero de obedecer? ¿Hay lucha real contra el pecado? ¿Hay dolor santo cuando caes? ¿Dolor que te lleva al arrepentimiento y a la fe? Si ves esas señales, no te gloríes en ti mismo. Dale gracias a Dios. Y si no las ves, no te escondas detrás de una profesión vacía. Ven a Cristo hoy, porque solo en Él hay perdón. Solo en Él hay libertad. Solo en Él hay vida nueva. Solo en Él el pecador muere al pecado y vive para Dios. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay.
Tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing